A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Bueno, pasamos a otro tema, colombianos y colombianas, educación. Este es el primer gasto de este gobierno. Por aquí dicen que nos parrandeamos la plata porque somos glotones, y entonces le llaman glotonería que la población adquiera en su cerebro más conocimientos. Señores de la oposición, ¿qué es eso? Lo que nos está llamando es a la brutalidad de la población, que no porque no se encuentre conocimiento en la sabiduría popular, que sí y mucho, sino porque quieren acabar la educación en Colombia pública, para que quede la privada, que es un negocio. Algunos de gente muy importante que lo hacen bien, pero muchos de mercanchiles. Lo que querían algunos grupos en el Congreso de la oposición, que no han podido en toda esta época del siglo XXI y del gobierno de César Gaviria, porque el FECODE los se ha opuesto, y la sociedad y los estudiantes, y yo estoy de acuerdo con ellos, a que se privatice la educación pública. La privada puede funcionar y ahora les muestro cómo ha crecido. Pero es que el deber del Estado se llama educación pública desde que Bolívar sacó a los españoles de aquí. Entonces, ¿cuál es el resultado? Un grupo tratando de privatizar la educación, ahí nos quieren obligar a que el segundo idioma sea en inglés. Sí, claro que es importante el inglés, pero no por obligación como segunda lengua oficial de los colegios, por Dios. Constitución ordena una lengua oficial, es el español. Allá tienen otra que es el inglés. Y quiero que los estudiantes estudien inglés, y alemán, y francés, y chino. Y la mayor cantidad de las lenguas de Colombia no son esas, son las de los indígenas, y hay una de los negros, y no sale. Eso sí no es oficial. Y entonces aparece un magistrado por ahí, que no quiero criticar, diciendo que no puedo enviar embajadores porque no tienen inglés. Y salieron del Colegio San Carlos, que son bilingües. Este tema hay que estudiarlo, porque sí debe haber educación en inglés y en chino y en otras, pero no por obligación de poner eso como una segunda lengua, porque Colombia tiene una lengua en primer lugar, y porque las otras lenguas pueden ser oficiales hasta que el inglés raizal y las lenguas indígenas y las otras que están en Colombia sean también oficiales. Y ahí sí podríamos hablar de este tema. Por ahora vayamos a la matrícula pregrado oficial, primer curso de universidades. Discusión matemática, discúlpenme, que propuso una parlamentaria. Este es uno de los mayores logros del gobierno de Colombia actual, y por eso lo voy a analizar ante ustedes. Pasamos año 2022, 0. Año 2023, 65,000 nuevos cupos. Año 2024, 125,000 nuevos cupos. Total, ojo, suma que confunde acumulado con flujo, solo que aquí, para hacer esta cifra, ojo, se utilizó matemáticas de flujo. O sea que no es una equivocación. La parlamentaria, con su equipo asesor, que viene del neoliberalismo, un centro que está a la derecha de Uribe, Uribe también es neoliberal. Es el problema, porque si los que se llaman de centro se ponen a la derecha de Uribe, pues entonces los de Uribe se dicen centro democrático, y con algo de razón, porque nos llevan a la extrema derecha, más papistas que el Papa. Entonces hay un poco de centristas que son realmente de derecha extrema. Pero bueno, estos 190,504 son realmente nuevos estudiantes
nuevo cupo en la entrada de la universidad, que es como lo estamos llamando. Nunca se había hecho. De las últimas décadas el dinero se iba a la universidad privada, dinero del Estado, como en la salud, igualito, estaban haciendo lo mismo. Y no porque sea mala la universidad privada, pero es que se iba sobre todo a las universidades de garaje, que son malas, peores que las públicas, estafando a la juventud de Colombia, a sus familias. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un crecimiento por colores. Lo que más crece son los institutos tecnológicos públicos, de 7.000 a 30.000. También la universidad pública, de 26.000 a 55.000 nuevos cupos. Universidad, toda esta educación es pública y gratuita, ahora lo vemos. Lo que menos crece es el SENA, lamentablemente, porque tiene que convertirse, y mentalmente hay que pensarlo, en una institución de educación superior para el trabajador y la trabajadora de Colombia, porque el trabajador y la trabajadora de Colombia, del campo y de la ciudad, deben tener educación superior, técnica, profesional. Ya el mundo no se mueve con el peso del músculo. La economía mundial no necesita músculo ya, no es muscular, necesita cerebro. Si no hay economía con cerebro, no estamos en el mundo económico de hoy. La productividad crece y por tanto la riqueza de la sociedad, no con el simple trabajo muscular, eso era en el siglo XIX, es con el trabajo cerebral, en colectivo, en conjunto, y eso se llama intelecto general de la sociedad, y eso se llama sociedad del conocimiento, y eso implica que repartamos el conocimiento alcanzado a toda la sociedad, se llama democracia, y eso implica recursos públicos, y eso no lo hace la universidad privada. Por eso estamos en ese camino. Sí, queremos 500.000 cupos al final del plan de desarrollo, y ya vamos en 190.000, y era cero en el 2022, porque unos politiqueros aquí, gomelos, hombres y mujeres, han llevado el dinero público es a pagar becas en la universidad privada, y eso no genera mayores cupos. En todo el periodo de Duque solo hubo 15.000 en la universidad privada, con programas parecidos a Ser Pilo Paga, que Duque corrigió un poco, ahora lo vemos. Pero nosotros aquí llevamos 190.000 con el mismo dinero. Si esto se sigue por 10 años, pasamos a una sociedad del conocimiento. Nuestras juventudes populares, rurales y urbanas dejan de ser excluidos y la igualdad empieza a construirse en Colombia. Bien, sigo con esta cifra y paso a este cuadro, que es una frase que, digamos, un cuadro que muestra educación privada es superior versus pública, y quiero, el primero suma ambos, y el segundo lo diferencia, la línea azul es privada y la morada oficial. ¿Qué nos muestra el cuadro? Que desde Duque, 2021, por eso digo que él corrigió en parte el modelo de Ser Pilo Paga, lo puso, ¿cómo era que se llamaba? Generación X, creo que le llamó, o G, no me acuerdo. En Bogotá no, se siguió el modelo de Santos, depredador, otro Ser Pilo Paga, y aún lo tienen, lamentablemente. Se está quedando Bogotá en lo que más debería desarrollar, más que el metro incluso, que es su sistema de educación pública, porque es lo único que puede salvar a Bogotá. Y entonces, y además era la Atenas suramericana, dijo Bolívar, y aún no lo es. Pero en estos cuadros, fíjense ustedes que la universidad privada baja en el 2021 del 2020, claro, ya no recibe tanto subsidio, y se recupera en nuestro gobierno 1.124.000, 1.141.000 2023, 1.151.000 estudiantes en total, acumulado 2024.
Esta es cifra de acumulado, no confundir con flujo. Crece la universidad privada de nuestro gobierno. Y les voy a explicar por qué. Porque precisamente en la pública, que empieza a crecer con Duque, 1.334.000 versus 1.203.000, no es que hubo nuevos cupos, ojo, Juvenado ahí. Porque esta cifra de acumulado, y entonces en un año entran nuevos y salen estudiantes. Y no solo porque acaban en la universidad, porque salen por deserción, ahora lo vemos, por muchas razones. Y entonces usted no puede hacer esa suma pensando que estos son nuevos cupos, porque confunde acumulado con flujo. Entonces 1.203.000 pasa a 1.334.000, después a 1.341.000, nosotros, poquito, después a 1.333.000 2023. Esto me pasa por tener ministros flojos y tibios en la educación. Ay, error, pero mira cómo lo corregimos. Pasamos a 1.401.000 en 2024. Oh, tengo que decir con orgullo, esta cifra no existía en la historia de Colombia, solo en este gobierno. El mayor número de estudiantes en universidad pública y en universidad privada que sumadas nos da 2.553.560 jóvenes, hombres y mujeres estudiando en universidad pública o privada. Nunca antes tuvimos esta cifra. Y esto se llama hacer saltar. La educación en Colombia, es decir, el cerebro que se alimenta con saber. Y este es el futuro y el presente de toda la humanidad, si queremos sobrevivir en el planeta Tierra. Cerebros ayudándose mutuamente. La ayuda como en la época de la prehistoria, compañero. La ayuda como en la época de la prehistoria es lo que salva a la humanidad, solo que antes lo hacíamos con músculo y algo con cerebro. Hoy lo hacemos es con mucho cerebro. Y hay que seguir por ese camino. Y ojalá la sociedad colombiana nos lo permita. Entonces, terminamos este cuadro, seguimos con el siguiente, porque nos muestra otro gran logro: la gratuidad. Beneficiarios y monto. Los beneficiarios van, las personas reales y contantes, no los billetes, van en morado, y la inversión en naranja. Eficiencia en la inversión, pues hay que dividirla respecto a lo que hacía Serpilo Paga, y les tengo que decir, es 10 veces más eficaz la política económica de este gobierno frente al de Santos en materia de educación superior. Porque el mismo dinero gastado produjo en el gobierno Santos menos cupos educativos y nuevos, y mucho menos gratuidad, porque no hubo, que en el gobierno Petro, donde hay gratuidad y sin embargo se disparan los estudiantes en gratuidad y en la universidad pública. Decía que ¿por qué creció la privada? ¿Saben por qué? Porque al quitarles el subsidio, ellos se exponen a perecer, que no sean las grandes universidades que tendrían que empequeñecerse, y hacen lo que tocaba hacer: bajan el precio de las matrículas para los jóvenes que están en la universidad privada en Colombia. Eso era lo que tocaba hacer. Y ese es un logro de este gobierno, porque lo que estaba haciendo el subsidio era financiar no a los estudiantes sino a la universidad privada, y entonces crecían las matrículas a precios astronómicos. Es más barato, y lo digo por mi propia cuenta familiar, educar a un niño en Europa que en los Andes en Colombia. Eso no puede ser. Los Andes son las 800, o en el grado del ranking de la universidad es la 800ª del mundo. No nos digan mentiras la prensa, porque la calidad de la educación aún tiene que saltar en todas las universidades. Pero ¿cómo es que sale más barato que el niño se vaya a Europa, el joven, y allá estudie, que estudiar aquí
con precios y comida menos importantes que la de Europa. Eso se debe a esto. Y entonces, bajar la tarifa de la universidad privada es un logro de este gobierno. Y se hizo quitándoles el subsidio del dinero público. En mi universidad las directivas ya no me quieren por lo que hice, pero es que eso es lo que beneficia la generalización del conocimiento en una sociedad, sea público o privado. Política de gratuidad. Tenemos que pasa de 724,000 beneficiarios, gobierno Duque, porque él tuvo una política de gratuidad parcial, hacia 900,000 estudiantes en el primer semestre de nosotros. 700, 900,000, 300,000 más. Jóvenes de carne y hueso que de regiones de toda Colombia hoy pueden entrar a su universidad pública de manera gratuita, y ya no solo en el centro de Colombia o en los centros poblados, sino en su territorio. Esto tiene que ser más, pero es una demostración que lo estamos logrando. Paso por rapidez, entonces, a algo que también ustedes tienen que examinar. Esto no lo pude presentar en el Congreso de la República, por eso lo presento públicamente ahora. La cobertura, que es bruta. Bruta es el nombre que le ponen, pero es muy inteligente, porque mide si estamos abajo o arriba en educación superior. Miren el cuadro. Esto sucede en los primeros años por el error matemático de la Juvenal, que es confundir stock con flujo. Y entonces, aquí hay flujo. Fíjense ustedes, en el gobierno anterior, 2018, la cobertura es 54, y lo que empiezas a bajar, 52 en el 19, 51 en el 20, y en el 21 crece, 53. ¿Saben qué? ¿Cómo se hace eso? Cuando va a cerrar el gobierno, se mete el billete. O se mete más subsidios, para la pública, para la privada, se mete más billete, y entonces la meta aparece que se cumple. Pero en el 19 muchísimos jóvenes flujo, Katy, salieron, y en el 2020 muchísimos jóvenes salieron, y eso era porque no tocaba dar limosnas, sino porque tocaba era abrir la oferta, y no hubo, porque el neoliberalismo pone demanda, subsidio a la demanda, y no crecimiento de la oferta por parte del Estado, porque creen que todo lo que se llama Estado es diablo, y el diablo está a veces en las camas de los privados. Nuestras estadísticas no hacen esa trampa. Crece la cobertura 2022, crece la cobertura 2023, crece 2024, y como nunca en la historia de Colombia, tenemos hoy 57,53% de cobertura del total de estudiantes que salen en la edad para estudiar en la universidad. Tiene que crecer más. Hemos saltado de las bases de los gobiernos neoliberales muchísimo, y vamos para más allá. Y esto se da en el campo. La estadística que hagamos mirar fue en la ciudad, no fue en la ciudad, no, toda la tasa de educación, y aquí está en el campo. Claro, siempre menos la juventud del campo en la universidad que la de la ciudad. Discriminación, culpa de una oligarquía que ve en el campo simplemente esclavos, tierra improductiva para poseer, porque creen que el poder es tener tierra y no producir la tierra, problema fundamental de la sociedad colombiana. Pero miren el salto que da este gobierno. Venía estancado, 38.7, 39.7, 40, 39.7, y a partir del 2022, 41.1, 43.1, 23, 45.9, 24. Acercándonos a que la mitad de los jóvenes del campo colombiano tengan educación superior también en su región. Una estadística que ya casi
se acerca a la estadística en la ciudad. Estamos disminuyendo la educación, la discriminación rural, ciudad, campo en la juventud. Vamos a mirar esta estadística. Zona urbana, obviamente no tanto como el promedio. Pasa de 43,4, se mantiene en 44,7 en el 21, estancado. 2022 46,2, 2023 48 y 2024 51,1. Aunque creo que esta es la de la zona promedio, para ser matemáticamente justos. Es obvio que el promedio está entre la cifra más baja y la cifra más alta. 57,53% es en la ciudad, cobertura. 45,9% es cobertura. En el mundo rural, 51,1% es cobertura promedio nacional. Nacionalmente, ya más de la mitad de la juventud colombiana entra a la educación pública superior. Promesa del gobierno del cambio, nunca hecha en la historia de Colombia, porque aquí quieren tener a la juventud popular sin conocimiento para ser usada como obreros sobreexplotados y que no sepan, para que no hagan revoluciones y cambien este país y no vuelvan a tener una oligarquía ignorante gobernando Colombia. Tasa de tránsito inmediato de educación superior. Es cuánto no espera un estudiante, los estudiantes que logran pasar inmediatamente a educación superior. Que ojalá alguna vez se elimine el examen de entrada en la universidad pública, porque la educación es un derecho y no se hace examen para ejercer un derecho. Claro, aún no podemos porque no tenemos la cobertura total. Todo estudiante, hombre o mujer, que salga de un colegio público o privado tiene el derecho a la educación superior. Por eso no estuve de acuerdo que el Congreso redujera la gratuidad por estratos, porque un joven de clase media alta o un joven de los grandes ricos del país también tenía derecho a educarse, y si quiere hacerlo en una universidad pública, que a veces son mejores que las privadas, que entre gratuitamente, ¿sí? Allá verá su padre si hace una donación a la universidad pública, que algunos hacen y poquito. Entonces esta tasa de tránsito en la zona rural, miren, zona rural, o sea, ¿cuántos estudiantes saliendo de un colegio público rural pasan a la universidad? Era 22,8 en el 18. Y no, los gobiernos de antes, uno subió al 25 y volvió a bajar al 24 y Duque bajó al 23. Y nosotros pusimos 24 2022, 27% 2023, 30% 2024. Ojalá esto no cambie. Así se acaba la violencia en Colombia. Porque hay quienes están diciendo que a estos jóvenes hay que bombardearlos. No, a estos jóvenes hay que permitirles universidad. Así un joven negro en zona de conflicto, un joven indígena, un joven campesino, no se va al servicio de la mafia a matar a sus propios paisanos y compañeros, campesinos humildes, del ejército de la misma comunidad. Así lo piensa, porque tiene la oportunidad de educarse, lo que no permitió la oligarquía de Colombia, que los mandó a la guerra y los bombardeó y los metió en fosas comunes y hizo masacres terribles. Ya dirán que es que si el presidente le ha gustado en su vida a las mujeres bellas e inteligentes, es peor de criminal que el que ha ordenado masacrar a miles y miles de jóvenes de Colombia. Les asusta la belleza con la inteligencia. Pero debería asustarles la cantidad de litros y de millones de litros de sangre que han derramado los gobernantes de este país por bombardear la gente humilde. Ya me lo pido hoy César Gaviria que lo haga de nuevo. No, no es comprando bombas, es comprando sedes universitarias y pagando maestros y maestras. ¿Cómo alejamos a la juventud de la violencia y a la sociedad colombiana de la violencia?